Mi hermanastra me tendió una trampa, haciendo parecer que yo era culpable de causar su reacción alérgica. Así que mis 3 hermanos me encerraron en un sótano diminuto y sin ventilación. Lo aseguraron con cadenas mientras yo golpeaba, débil, la puerta del sótano, suplicando que me sacaran de allí. Juan, mi hermano mayor y un magnate de los negocios, me reprendió sin piedad antes de irse. Ya es bastante malo que siempre molestes a Ana, pero cocinar mariscos sabiendo que es alérgica. ¿Querías matarla? Quédate ahí y reflexiona sobre lo que hiciste. Pedro, mi segundo hermano y una estrella musical en ascenso, y Rafael, mi tercer hermano y un pintor con un talento prodigioso, me miraron con desprecio. Alguien tan cruel como tú sigue inventando excusas y haciéndose la víctima, dijeron con desdén. Será mejor que te quedes ahí y pagues las consecuencias. Con eso cargaron a mi temblorosa hermanastra Ana en brazos y corrieron al hospital. A medida que el oxígeno se consumía, cada respiración se volvió más pesada, hasta que finalmente morí asfixiada en ese sótano. 3 días después, cuando mis hermanos regresaron del hospital con Ana, finalmente se acordaron de mí. Pero ya era demasiado tarde. Yo había muerto por falta de aire en ese lúgubre lugar. Cuando abrí los ojos nuevamente, descubrí mi espíritu flotando junto a mis 3 hermanos. Acababan de regresar a la mansión. Juan y Pedro ayudaban cuidadosamente a Ana, hablándole con ternura. Menos mal que llegamos a tiempo al hospital. Te estás recuperando rápido. Rafael también la atendía con evidente preocupación. El médico dijo que tu cuerpo sigue débil y que necesitas alimentarte bien. Entonces, muy dispuesto, le ofreció un gran trozo de carne. Una de las sirvientas intervino con timidez. Jóvenes amos, la señorita Clara no ha hecho ningún ruido en el sótano en los últimos 3 días. Juan resopló y la interrumpió. Hoy es un día alegre. Ana ha vuelto del hospital. ¿Para que mencionara esa problemática? La sirvienta quiso insistir, pero las miradas frías de Pedro y Rafael la hicieron callar. Esa desgraciada debía saber de la alergia a los mariscos y, a propósito, preparó una cena llena de ellos, soltó Pedro con rabia. Y yo que pensé que finalmente aceptaría a Ana. Pero todo fue premeditado. Rafael asintió, molesto. Ana, asustada y todo, tuvo que ir al hospital por culpa de ella. Y encima esa mujer sigue sin dar la cara. Ana fingió un gesto temeroso y dijo con voz tímida. Hermano, Clara está siendo castigada por mi culpa. Lleva tantos días encerrada en ese sótano. ¿Y si sale furiosa conmigo? El rostro de Juan se endureció. No te preocupes, Ana. Hemos sido demasiado indulgentes con ella. Nunca ha enfrentado consecuencias reales. Después de esta lección, no volverá a molestarte. Mientras hablaba, revisó instintivamente el teléfono para mirar nuestro historial de mensajes. Los últimos eran de hace 3 días. Durante todo ese tiempo, yo no había enviado ni un solo texto ni había llamado. Los ojos de Juan brillaron con enojo. Esa ingrata. Han pasado días y ni siquiera pregunta cómo está Ana. Ana apretó la mano de Juan y dijo con voz entrecortada. Solo quería que mi hermana pasara tiempo conmigo. Jamás quise quitarle nada. Juan dejó el teléfono a un lado y acarició la cabeza de Ana con cariño. Eres muy noble, Ana. No como ella. Solo es una ingrata. Los ojos de Pedro se llenaron de desdén al recordarme. Es verdad. Se atrevió a lastimar a la familia solo para llamar la atención. Es realmente despreciable. Rafael asintió con fervor. A menos que aprenda la lección y se arrodille para pedir perdón a Ana, yo mismo la sacaré de esta casa. Yo, en mi forma espectral, oía cada palabra y solo podía reír con amargura por lo absurdo de la situación. Nadie percibía mi presencia. Desde que papá y mamá fallecieron cuando era pequeña, mis 3 hermanos se habían dedicado enteramente a mí. Un día les dije que quería a alguien de mi edad con quien jugar. Así que fueron a un orfanato y adoptaron a Ana como mi hermanastra. Al principio me sentí feliz con la llegada de Ana, pero cada vez que estábamos cerca de mis hermanos, ella me hacía quedar mal. Poco a poco nuestros lazos se rompieron al punto de que esta vez, ni siquiera dudaron en encerrarme en ese minúsculo sótano. Me esforcé por salvarme, pero el aire se volvía cada vez más escaso. Golpeé la puerta repetidamente suplicando que me dejaran salir. Ellos solo me miraban con frialdad. ¿De qué te quejas? Esto es tu culpa. Si no fuera por ti, Ana no habría sufrido tal ataque alérgico. Te hemos consentido demasiado. Por eso sigues maltratándola. Quédate ahí y arrepiéntete de lo que hiciste. Con esas palabras, Pedro aseguró las cadenas alrededor de la puerta mientras Rafael apilaba objetos pesados frente a ella, bloqueando cualquier vía de escape. Ahora, ver a Ana sonreír falsamente frente a mis hermanos solo podía provocarme un amargo y sarcástico suspiro. Hermanos, la hermana que más los amó en este mundo murió por sus propias manos. Ana jaló la manga de Juan, mostrándose tímida. Hermano, no te enojes. Es mi culpa por ser tan débil y tener alergia. Estoy segura de que Clara no lo hizo con mala intención. Por favor, no la culpes tanto. La expresión de Juan se ensombreció aún más y habló con aspereza. Esa chica. La hemos mimado demasiado y por eso se ha vuelto tan arrogante. Los ojos de Pedro brillaron con una furia contenida. Mientras más crece, más egoísta se vuelve. Si no fuera por ella, Ana no estaría pasando por todo esto. Ana entonces mostró sus brazos y piernas, donde aún quedaban leves huellas del sarpullido.
Para los 3 hermanos, esas manchas rojas eran la prueba viviente de mi supuesta traición. Rafael pasó su mano suavemente sobre esas manchas. ¿Todavía te duele, Ana? Ella bajó la mirada, fingiendo que iba a llorar. No duele, de verdad. Estoy bien. La rabia de Pedro se desbordó por completo. Si hubiéramos llegado más tarde al hospital, esto podría haberte costado la vida. Y después de tantos días, Clara ni un solo mensaje envió. Ni un intento de disculpa. Juan, lleno de ira, sentenció. Vayan por esa ingrata. Quiero que se disculpe aquí mismo. Quiero que me demuestre si tiene un mínimo de arrepentimiento. Pedro y Rafael lo secundaron. Sí, está tan confiada porque siempre la hemos respaldado. Estaba allí atrapada en mi forma espectral, observando cómo se desarrollaba una injusticia tan profunda que apenas podía contener mi rabia. Ellos, mis hermanos, los mismos que habían prometido protegerme cuando nuestros padres fallecieron, ahora estaban completamente entregados a las manipulaciones crueles de Ana, mientras mi muerte parecía un simple inconveniente menor. Nadie notó mi ausencia hasta que fue demasiado tarde, y aún así, no hubo ni un atisbo de arrepentimiento o dolor por su parte. Solo desprecio. Solo odio. Vi a Ana disfrutar de su falsa vulnerabilidad. Mantenía esa expresión de víctima, con los ojos húmedos que siempre usaba para manipular a mis hermanos a su favor. Tan frágil, tan inocente pensaban ellos. Pero yo conocía la verdad. Sabía que había planeado todo. Desde el momento en que llegó a nuestra casa, Ana nunca quiso ser mi hermana. Quería mi lugar, mi afecto, mi familia. Y ahora lo había conseguido. Cada palabra que salía de las bocas de Juan, Pedro y Rafael era como un puñal atravesando mi espíritu. Era ingrata. Era egoísta. Solo causaba problemas. El eco de esas acusaciones resonaba en mi mente, ahogándome en una mezcla de tristeza e ira. ¿De verdad creían que yo era capaz de algo tan bajo como dañar a Ana intencionadamente? Después de todo lo que pasé, después de todo lo que hice por ellos, ¿era yo el monstruo mientras ella usaba su veneno de mentiras para convertirse en la víctima perfecta? Los observé esa noche sentados alrededor de la mesa, celebrando la recuperación de Ana como si nada hubiera pasado. Mientras reían y brindaban, sentí algo diferente dentro de mí. Mi indignación crecía como una ola, algo que nunca había sentido antes. Estaba muerta, sí, pero no era impotente. No esta vez. Comencé a probar los límites de lo que mi nueva forma podía hacer. Cuando Ana se levantó para tomar un vaso de agua, una ira incontrolable me consumió. En el instante en que tocó el vaso, este se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, pero rápidamente asumió su habitual pose de víctima. Debe ser el cansancio, murmuró, mientras Rafael la ayudaba. Siempre tan atentos. Pero eso solo era el principio. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños incidentes. Objetos que desaparecían, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban. Al principio pensaban que todo era coincidencia. Pero cuando Pedro, distraído, dejó caer una bandeja llena de comida frente a Ana, vi algo raro. Una sombra de irritación cruzó el rostro de ella. Perfecto. Está funcionando. Empezó a perder el control. Intentaba mantener su máscara, pero pequeños deslices revelaban quién era realmente. Una noche, cuando creía estar sola, escuché su voz. Esta casa es mía ahora. No dejaré que nadie arruine esto. Rafael, que pasaba por el pasillo, se detuvo al oírla. Entró en la habitación confuso. ¿Qué dijiste, Ana? Nada. Respondió rápidamente. Solo estaba pensando en voz alta. Por primera vez, vi la duda en los ojos de uno de ellos. Y sabía que era solo el comienzo. Mis acciones se volvieron más atrevidas. Una noche, mientras Juan revisaba documentos en el despacho, cerré la puerta de golpe. Levantó la cabeza asustado, y me vi reflejada en el espejo detrás de él. Mi rostro pálido e inmóvil, era un recordatorio de que aún estaba allí. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Debe ser el viento, murmuró, aunque su expresión mostraba que no lo creía. Ana comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien. Estaba nerviosa, paranoica, mirando constantemente por encima del hombro, incluso cuando estaba rodeada por mis hermanos. Y entonces una noche cometió un error fatal. Durante una discusión acalorada con Pedro, dejó salir su verdadera cara. Siempre han sido tan fáciles de engañar. No soy la víctima perfecta. Siempre defendiendo a la pobre Ana, la frágil Ana, mientras Clara murió por culpa de su estupidez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juan, Pedro y Rafael se quedaron paralizados. Ninguno esperaba escuchar algo así. Finalmente la máscara de Ana había caído. Pedro fue el primero en reaccionar. ¿Qué dijiste? Su voz era baja, pero cargada de algo que no había visto en mucho tiempo, duda. Ana intentó corregirse, pero era demasiado tarde. Yo no quise decir eso, fue un momento de rabia, ustedes saben que yo quería a Clara. Pero ya no estaban convencidos. Finalmente las piezas comenzaron a encajar. Las pequeñas mentiras, las manipulaciones, las miradas, las sonrisas falsas. Todo estaba ahí frente a ellos, y habían sido ciegos todo este tiempo. Juan se levantó lentamente, su rostro marcado por la culpa. La dejamos morir. Y tú lo sabías. Ana intentó defenderse, pero Rafael la interrumpió. Cállate. Jugaste con todos nosotros.
Clara murió por nuestra culpa, pero tú eres quien debería haber estado en ese sótano. Mientras observaba la escena, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, alivio. Finalmente veían la verdad. Pero no era suficiente. El dolor que causaron seguía allí, vivo en mí, y sabía que nunca podrían repararlo. Esa noche, mientras Ana intentaba explicarse inútilmente, vi a mis hermanos alejarse de ella, uno por uno. Juan ordenó que abandonara la casa al día siguiente. Ya no hay lugar para ti aquí. Intentó llorar, suplicar, pero no funcionó. Y yo por primera vez en mucho tiempo sonreí. Me habían perdido para siempre, pero ahora sabían quién era la verdadera culpable. Que cargaran con esa culpa por el resto de sus vidas. Finalmente habían visto la verdad. Descubrieron a Ana tal y como era, la manipuladora que había destruido todo lo que quedaba de nuestra familia. Pero mientras los observaba alejarse de ella, comprendí algo que me corroía por dentro. No era suficiente. No bastaba con que supieran que estaban equivocados. No bastaba con que echaran a Ana de la casa. Mis hermanos, los tres, también eran culpables. Y merecían pagar. Su culpa iba mucho más allá de haberme dejado morir en ese sótano. Ignoraron mis gritos, mis súplicas. Creyeron ciegamente en Ana, incluso cuando todo apuntaba a que algo estaba mal. Y sobre todo, me traicionaron. Desde que nuestros padres murieron, ellos eran todo lo que tenía. Confié en ellos, y ellos me devolvieron abandono, crueldad e indiferencia. Mientras observaba a Ana salir de la casa aquella noche, llorando y suplicando por última vez, algo dentro de mí cambió. Ya no había tristeza, solo ira. No solo Ana debía enfrentar las consecuencias de sus actos, mis hermanos también debían hacerlo. Y yo me aseguraría de que sintieran en carne propia lo que yo sentí. Los primeros días tras la partida de Ana fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero no tranquila. El peso de la culpa flotaba en el aire. Vi a Juan encerrarse en su despacho, rodeado de papeles que ni siquiera leía. Pedro pasaba horas frente al piano, tocando melodías sombrías, mientras Rafael miraba lienzos en blanco sin atreverse a pintar. Pero eso no era suficiente. Esa noche decidí empezar con Juan, el mayor. Siempre fue el líder, el que tomaba decisiones, el que debía haber sido más sabio. Estaba sentado en su sillón con una botella de whisky en la mano, cuando hice parpadear las luces. Levantó la cabeza confundido, pero no se movió. Entonces hice que los papeles de su escritorio cayeran al suelo. Se levantó de un salto. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz vacilante. No respondí. En lugar de eso, hice girar su silla y cerré la puerta del despacho de golpe. Corrió hacia la puerta y trató de abrirla, pero estaba cerrada. En el silencio que siguió comencé a susurrar, lo suficientemente bajo para que escuchara. Me dejaste morir, Juan. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor, pero no podía verme. Su respiración se aceleró. ¿Clara? Parecía intentar convencerse de que era solo su imaginación. Continué. Escuchaste mis gritos y los ignoraste. Me encerraste ahí para que muriera. Golpeó la puerta con fuerza intentando salir, pero no lo permití. El miedo en sus ojos era palpable y me alimenté de eso. Tenía que sentir lo que yo sentí. Cuando finalmente abrí la puerta, salió corriendo del despacho, pálido, murmurando que estaba perdiendo la cabeza. Con Pedro fui diferente. Siempre fue el emocional, el que se dejaba llevar por los sentimientos. Era fácil jugar con él. Esperé a que estuviera frente al piano, perdido en una de sus melodías melancólicas. Cuando comenzó a tocar, hice que las teclas produjeran sonidos discordantes. Se detuvo confundido e intentó de nuevo, pero las notas salieron mal. Esto no tiene sentido, murmuró, mirando las teclas. Entonces dejé caer una fotografía antigua de nosotros cuatro, nuestros padres, él y yo. Cayó de una estantería cercana. Pedro se levantó para recogerla y se quedó congelado al ver que el vidrio del marco estaba roto, justo sobre mi imagen. Me olvidaste, Pedro. Mi voz resonó en la habitación. Dejó caer el marco, temblando. ¿Clara? Esto no es real. Pero lo era. Y él lo sabía. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, como si quisiera borrar mis palabras. Pero seguí, obligándolo a recordar cada momento en que eligió a Ana en lugar de a mí. Cuando ignoró mis súplicas de ayuda. Cuando aseguró las cadenas en esa puerta. Salió corriendo de la sala, lágrimas cayendo por su rostro, murmurando disculpas que ya no servían para nada. Rafael fue el último. Siempre fue el más frío, el más difícil de alcanzar. Pero incluso él tenía sus puntos débiles. Esperé a que estuviera en su estudio, mirando un lienzo en blanco. Con mi energía pinté trazos rojos en el lienzo formando palabras. Me mataste. Retrocedió asustado, derramando los botes de pintura en el suelo. Intentó borrar los trazos, pero no desaparecieron. Esto no es posible, dijo jadeando. Luego comencé a mover los objetos del estudio, derribando pinceles, esparciendo pinturas. Gritó pidiendo que todo se detuviera. Pero no lo hice. Quería que sintiera la desesperación, la impotencia y la culpa que yo sentí. Cuando finalmente dejé el estudio en silencio, se desplomó en el suelo, mirando el lienzo con ojos vacíos. Los días se convirtieron en semanas, y mis hermanos comenzaron a marchitarse. Juan dejó de salir del despacho, atrapado en su propia culpa. Pedro ya no tocaba música, solo se sentaba, mirando al vacío. Rafael abandonó sus pinturas, incapaz de crear nada.
La casa, antes llena de vida, ahora era un mausoleo de arrepentimiento y dolor. Podría haberme detenido ahí. Podría haber dejado que la culpa los consumiera lentamente. Pero no era suficiente. Tenían que enfrentarse a sus actos. Tenían que admitir lo que hicieron. Una noche hice que todos se reunieran en la sala principal. Cada uno fue atraído por mi presencia, por un impulso que no podían ignorar. Cuando estuvieron juntos, hice parpadear las luces y hablé por primera vez con claridad. Me dejaron morir. Se miraron entre ellos, aterrorizados, y comenzaron a llorar. Suplicaron perdón, prometieron cambiar, pero sabía que eso nunca borraría lo que hicieron. Cargarían con esa culpa el resto de sus vidas, tal y como yo cargué con su traición hasta mi último aliento. Y finalmente, cuando sentí que mi misión estaba completa, dejé la casa en silencio. No porque los perdonara, sino porque sabía que ellos jamás se perdonarían a sí mismos. Esa sería su verdadera condena.